Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, 28 de agosto. El presidente Trump reiteró que México pagará el muro y amenazó otra vez con retirar a su país del Telecán. La canciller respondió que México no negociará el Telecán a través de las redes sociales y que no pagará el muro como principio de soberanía. Harvey dejó afectaciones a su paso por Texas. Houston, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, se encuentra literalmente bajo el agua. El canciller Videgaray ofreció el apoyo de México al gobernador Greg Abbott de Texas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la reducción al financiamiento de los partidos políticos, esto en Jalisco. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México llamó a comparecer este martes al delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado. En noticias internacionales, Corea del Norte lanzó un nuevo misil que sobrevoló Japón. El primer ministro nipón advirtió que tomarán las medidas necesarias. Y en noticias deportivas, la selección mexicana de baloncesto avanzó a la semifinal del torneo continental. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este lunes, inicio de semana, 28 de agosto ya de 2017. El fin de semana, vía redes sociales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con retirar a su país del Tratado de Libre Comercio y criticó a México y al Canadá. En su cuenta Twitter, Trump dijo que los dos, México y Canadá, se están poniendo muy difíciles. En otro tuit, Trump aseguró que es necesario el muro con México y que nosotros, los mexicanos, pagaremos por él. Hoy lo hizo de viva voz. Donald Trump reiteró que México pagará por el muro fronterizo. Puede que lo financiemos nosotros a través de Estados Unidos, pero en última instancia, México pagará por el muro. El gobierno de México respondió a través de la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aseguró que México no negociará el Telecán a través de redes sociales o declaraciones en los medios de comunicación. También dijo que México no pagará de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia como principio de soberanía, un muro o barrera física que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera común. José Antonio Meade, titular de Hacienda, también expresó que el TLC no es un tema de negociación a través de redes sociales. Respecto a la incertidumbre que ha generado este proceso en los mercados financieros, aseguró que nuestro país ha acreditado que tiene elementos de fortaleza. En la medida en que los mercados vayan ponderando que los fundamentales de la economía y los fundamentales de la integración ahí están, siguen estando presentes, pues eso permitirá que se vayan atenuando estos episodios de volatilidad. En este contexto, el primer ministro del Canadá, Justin Trudeau, aseguró que los lazos económicos entre Ottawa y Washington son clave para los empleos en ambos países. Dijo que 9 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos dependen del comercio y las inversiones con el Canadá. Además, reafirmó su compromiso de seguir trabajando en las negociaciones para la modernización del NAFTA, del Telecán. En Houston se declaró estado de emergencia tras el paso de Harvey, el huracán que dejó 8 muertos, miles de afectados y cuantiosos daños materiales. El huracán Harvey dejó bajo el agua a la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, Houston, Texas.
El fenómeno hidrometeorológico dejó al menos 8 muertos y miles de damnificados, quienes perdieron todo. Mientras tanto, cerca de 2,000 personas han sido rescatadas en zonas donde el agua llegaba hasta el techo de las viviendas. Los ciudadanos que cuentan con botes o lanchas colaboran con los cuerpos de emergencia para continuar con las labores de salvamento. El Departamento de Bomberos de Houston, hasta la fecha, en las últimas 24 horas, hemos respondido más de 5.500 llamadas para el servicio. Sigue siendo una situación muy peligrosa. Esperamos que la demanda de nuestros servicios aumenten. Todavía tenemos llamadas pendientes a las que estamos tratando de llegar. Por lo menos 50 condados ya fueron declarados como zona de desastre en Texas, y es que no ha parado de llover desde el viernes, por lo que las autoridades calificaron a estas inundaciones como las peores en ese estado. Tiene que ser categorizado como uno de los desastres más grandes que Estados Unidos ha enfrentado jamás. Hoy autoricé el despliegue de toda la Guardia Nacional de Texas para abordar los desafíos que los tejanos enfrentan desde Corpus Christi hasta Houston, incluyendo a todos los 12,000 miembros disponibles. Mientras tanto, Harvey, ya degradado a tormenta tropical, continúa su desplazamiento hacia el este, por lo que el estado de Luisiana fue declarado en emergencia por el presidente Donald Trump, quien informó que este martes realizará un recorrido por la zona afectada. Para las personas de Texas y Luisiana, estamos al 100% con ustedes. Estamos orando por ustedes. Estamos trabajando estrechamente con sus líderes y funcionarios y estaré visitando la zona de impacto mañana para asegurar que están recibiendo apoyo y cooperación total del gobierno federal. El impacto de Harvey ya afectó el mercado petrolero de Estados Unidos. Este lunes una decena de refinerías quedaron fuera de servicio en Houston, Galveston y Corpus Christi, las cuales producen 2.2 millones de barriles diarios. De acuerdo con los primeros cálculos, el ciclón dejó a su paso pérdidas por hasta 30,000 millones de dólares. Para México al Día, Emanuel Morales. Emanuel, muchas gracias. El canciller Videgaray informó que México brindará apoyo a Texas tras los daños ocasionados por Harvey. Por ello, se comunicó con el gobernador de Texas, Greg Abbott. Posteriormente informó vía Twitter que ambos iban a identificar en breve los apoyos específicos que pueda brindar el gobierno de nuestro país. Le agradezco mucho a usted que nos sigue a través de la función Facebook Live. Le agradecemos un like en Televisión Educativa MX y en Periodista Gustavo Rentería. Avisos, cumplimos con la bitácora y este reportero le va a seguir ofreciendo más información. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Ahí tiene usted los números fundamentales de la economía, números que debe de conocer noche a noche aquí en el Telediario México al Día. Hay que subrayarlo, la paridad dólar-peso, peso-dólar, pues se mueve casi en 25 centavos por esta amenaza del señor Trump de salirse de nueva cuenta del Tratado de Libre Comercio. Y otro asunto que pone nervioso a quienes manejan los mercados es la gran interrelación económica de negocios que tenemos con Texas. Y hay que decirlo, es una tristeza porque ahí viven muchos mexicanos o muchas personas de origen mexicano. La economía de Texas va a sufrir en los próximos días después de la devastación hidrometeorológica que pasó por ahí y la emergencia que están viviendo nuestros hermanos tejanos. La embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, agradeció el apoyo que ha brindado nuestro país. También expresó su solidaridad con los damnificados. Es solamente esta solidaridad y estamos rezando para todos mis compatriotas en un tiempo muy difícil. Agradecemos muchísimo que ha ofrecido el gobierno de México asistencia en ese asunto, pero estamos monitoreando. El INEGI presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016. Es la primera vez que esta medición ofrece resultados por cada entidad federativa y contó con una muestra de más de 81,000 viviendas entrevistadas. Este NIG cuenta con la mayor muestra
en la historia de nuestro país para este tipo de encuestas, lo que tiene como resultado no solamente las representatividades que ya comenté, sino resulta en un ejercicio con mayor precisión estadística, lo cual desde el punto de vista de la calidad de la información es un atributo muy importante. El estudio reveló que entre 2014 y 2016 el ingreso promedio de los hogares mexicanos registró un incremento de 2.1%. Por entidad federativa, Nuevo León y la Ciudad de México registraron el mayor ingreso promedio por hogar, mientras que Guerrero y Chiapas fueron los de menor ingreso. José Antonio Meade, titular de Hacienda y Crédito Público, aseguró que esta encuesta va a permitir que el gobierno federal, el gobierno de la República, diseñe mejores políticas públicas. Esa es una información que tiene una mucha mayor riqueza en el sentido de que refleja de mejor manera los ingresos, sobre todo los deciles superiores, y por lo tanto nos puede dar una mejor fotografía, no solamente de cuáles son los retos que tenemos en pobreza, de cuáles son las características en materia de desigualdad, sino de cómo van evolucionando en el tiempo. En este sentido, dijo que el paquete económico de 2018 será responsable y con sensibilidad social. Hay una serie de programas de padrones que hemos venido en medio de todos los recortes que hemos hecho, buscando siempre preservar. Buscaremos hacer lo mismo en este presupuesto. Y hemos buscado hacer trabajo con quienes están en los padrones para darles un espacio de atención mucho más integral. Le informo que el presidente de la República recibió esta tarde a senadores del PRI y del Partido Verde Ecologista de México en la residencia oficial de Los Pinos. De cara al quinto informe de gobierno e iniciar el último tramo, el último año de su administración, el jefe del Ejecutivo Federal culminó a los legisladores a cerrar fuerte y difundir los logros y alcances de la reforma, de las reformas estructurales. A la reunión asistieron los titulares de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la llamada Ley Kumamoto, esta de que si no hay votos, pues no hay lana, no hay dinero, la cual reduce el financiamiento público que reciben los partidos políticos. Atención, esto en Jalisco. Fue aprobada por el Congreso del Estado en julio, a iniciativa del diputado independiente Pedro Kumamoto. Plantea que los recursos públicos que reciben los partidos en esa entidad, repito, Jalisco, se calculen de acuerdo con el número de votos registrados en las elecciones y no con base en el número de personas inscritas en el padrón electoral. Con esta iniciativa, las arcas públicas del Estado podrán ahorrar alrededor, escuche usted, de 550 millones de pesos en los próximos 3 años. Sin votos, no hay dinero. Hay un grupo importante de académicos que dicen que esto debe de pasar en todo el país. ¿Usted qué piensa al respecto? Lo invito a que me responda a través de mi cuenta Twitter, @Gustavo Rentería. Sígame, por favor. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un llamado a los estados a destinar más recursos para la seguridad. También les pidió asumir sus responsabilidades en materia de combate al crimen. He venido siendo muy claro el porqué de estos problemas, asumiendo lo que nos corresponde en responsabilidad, pero pidiendo que los otros órdenes de gobierno hagan lo que les corresponda. Al encabezar la entrega de equipo de seguridad a la policía de Chiapas, afirmó que es ejemplo de corresponsabilidad de este estado, que ha recibido apoyos federales, le mete lana al estado y también los municipios para fortalecer su seguridad, lo que ha derivado en policías mejores preparadas, que incluso tiene el respaldo de toda la sociedad. Si no hay controles de confianza que se les apliquen a las policías y a los policías, entonces no puede haber respaldo de la sociedad. Aquí estábamos en un 30%. El Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos informa que el 100% de los policías del Estado están debidamente evaluados. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, y el gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, firmaron un convenio para construir nuevas instalaciones de la industria militar en el estado.
El gobierno federal va a invertir en 3 etapas más de 1,000 millones de pesos para edificar fábricas, almacenes y unidades militares, mientras que el gobierno poblano donó el predio de 600 hectáreas ubicado en el municipio de Oriental. Las obras que se deriven de este convenio sin duda se traducirán en acciones conjuntas con interés común que contribuirán a la paz y al progreso de la nación, de la entidad y de la región. Queremos retribuirles un poco de lo mucho que han entregado a nuestra entidad y a todo México. Pues en la tarea de salvaguardar los intereses nacionales, las Fuerzas Armadas han tenido una presencia destacada, valiente y patriótica en nuestro Estado. El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, se defendió de los señalamientos en su contra por la adquisición de bienes inmuebles y el supuesto incremento multimillonario de su patrimonio. Anaya aseguró que buscan atacarlo ahora por la compra de un predio de Querétaro o en Querétaro durante la década de los 90. Sin embargo, asegura que el predio lo compró 17 años después de la fecha señalada a un precio justo y no fue al gobierno, sino una empresa de accionistas extranjeros llamada Park Developments. Y por cierto, hoy el coordinador del PRI en la Cámara de los Diputados, César Camacho Quirós, descartó el inicio de un pleito entre su partido y Acción Nacional, no obstante que el dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, declaró, usted lo sabe, este fin de semana, un estado de guerra, así dijo, contra el priismo. Pero para pleitos, el PAN que no cuente con el PRI, dice el exgobernador del Estado de México, César Camacho Quirós. Programo avisos y regreso con mucho más información. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. En España se elevó a 16 el número de víctimas por los atentados de Cataluña el pasado 17 de agosto. Se trata de una mujer de origen alemán quien murió hoy en el hospital. Por otra parte, en las calles de Barcelona, miles de personas se manifestaron en contra del terrorismo y varios independentistas aprovecharon la marcha para manifestarse en contra del rey y del presidente Rajoy. Por cierto que el grupo terrorista Estado Islámico amenazó al Papa Francisco. En un video se muestra a un joven apuntando con un rifle y rompiendo una fotografía del sumo pontífice. En respuesta, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, informó que esta amenaza causa preocupación, sí, pero sin embargo no se han tomado nuevas medidas en materia de seguridad en la Santa Sede, pues ya se encuentran, dice, a un nivel muy alto. Este fin de semana, en el Reino Unido de la Gran Bretaña, un joven atacó con un cuchillo a policías, ¿dónde cree? Frente al Palacio de Buckingham. Hay un herido, mientras que ya fueron detenidas 2 personas relacionadas con este hecho, que fue calificado como terrorista. Corea del Norte lanzó un nuevo misil balístico. De acuerdo con el gobierno del Japón, el artefacto sobrevoló su territorio, por lo que advirtió a sus ciudadanos que tomarán precauciones. El primer ministro nipón, Shinzo Abe, declaró que su país va a tomar medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Por cierto, que hace apenas 2 días Pyongyang disparó 3 misiles balísticos de corto alcance desde la provincia de Gangwon. Mientras tanto, en Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, pues continúan sus ensayos militares ante las amenazas del gobierno norcoreano. Aquí en América, en Venezuela, se realizaron ejercicios militares en respuesta a la amenaza de Trump de una intervención en la República Bolivariana. Autoridades de Colombia aseguraron que los soldados venezolanos cruzaron la frontera y secuestraron a habitantes pro-Huachón. Desde Caracas, negaron estas acciones. Rechazamos esas denuncias totalmente falsas, completamente falsas, que son las provocaciones que puedan estar intentando por las líneas fronterizas y estar creando falsos positivos. En
Guatemala, el presidente Jimmy Morales declaró persona non grata a Iván Velásquez, jefe de la misión anticorrupción de Naciones Unidas en aquel país. Esto luego de que Velásquez pidiera al Congreso retirarle la inmunidad para que sea juzgado por presuntos actos de corrupción. También se excedió y abusó de las facultades que le condicionaba su mandato al hacer publicaciones por diferentes medios de comunicación sobre acusaciones a ciudadanos guatemaltecos. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó un proyecto de ley para reconocer el matrimonio igualitario y que las parejas homosexuales tengan la posibilidad de adoptar a menores de edad. La mandataria, que entregará el poder en marzo del 18, recordó que en el 2015 Chile dio un primer paso, un enorme paso, al aprobar el acuerdo de unión civil entre parejas del mismo sexo. Sin embargo, no se ha reconocido como matrimonio. Ahora el Congreso va a debatir esta propuesta. Hace un año, todas las televisoras, radiodifusoras, programas de espectáculos y en muchas casas de mexicanos y del extranjero había luto. Se informaba de la muerte de Juan Gabriel. Y hoy en China, la nota más importante, yo diría que para el mundo cultural y de toda Asia, es que se han revelado datos muy interesantes en torno a los guerreros de terracota de Xi'an. Repito, allá en China, estas piezas, dicen algunos arqueólogos, fueron construidas en talleres cercanos, hablan en plural, de varios talleres cercanos al yacimiento donde fueron encontrados los guerreros de terracota. Estamos hablando de 7,000 piezas que estaban todas perfectamente pintadas. Hay que subrayar que estas 7,000 piezas todas son distintas, es decir, no había un molde para construirlas. Y se está hablando de que fueron construidas en el año 247 a.C. Esto es una revelación importante allá en China. Del 4 al 6 de septiembre, el presidente Enrique Peña estará precisamente en China. Van a participar en un diálogo de economías emergentes y en el Foro de Negocios BRICS 2017, en la que se espera la asistencia de más de 800 líderes empresariales para discutir oportunidades de inversión, comercio, conectividad, cooperación financiera, desarrollo y economía azul, que es el uso sostenible de los recursos marinos. Además, sostendrá el presidente una reunión bilateral con el presidente Xi Jinping y será el 7º encuentro entre ambos mandatarios y servirá, claro, para avanzar en la profundización y el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral que se estableció en 2013. También realizará una visita a la compañía china Alibaba, esto en Guangzhou, consorcio privado líder en comercio electrónico y economía digital. Algunos analistas económicos aseguran que esta reunión, este intercambio de ideas con líderes asiáticos y principalmente con Xi Jinping es fundamental ante esta amenaza reiterada del señor Donald Trump de salirse del Tratado Trilateral de Libre Comercio. Por lógica, por cercanía, por tener una frontera común, nuestro mercado obvio es Estados Unidos, pero dicen que es momento de explorar y de acrecentar nuevos mercados, por ejemplo, los gigantes asiáticos. Como parte del nuevo modelo educativo, la SEP presentó la estrategia Autonomía Curricular con el objetivo de que los planteles escolares destinen 20% de sus materias a actividades culturales, deportivas y de tecnología. Durante su visita a la Escuela Primaria Puebla de Zaragoza, el titular de la SEP informó que el plan piloto será implementado en más de 1,000 escuelas del país para determinar qué está bien y qué está mal, claro, a fin de ajustar, a fin de que todo se corrija y se inicie de manera oficial el ciclo escolar 2018-2019. La autonomía curricular pueden fomentar o profundizar los aprendizajes académicos, es decir, la enseñanza del lenguaje, del español o del inglés, de las matemáticas, del mundo social y natural. De igual manera,
también poder profundizar toda la educación de que tiene que ver con el desarrollo personal y emocional, como es el caso de la danza, nuevos contenidos relevantes, como es el caso de robótica, que tiene también esta escuela, y por supuesto también contenidos regionales y trabajo social. Más tarde, el secretario asistió a la firma de un acuerdo entre la Asociación Nacional de Universidades y la Embajada de Estados Unidos en México. Dijo que México no se podrá entender sin la relación con Estados Unidos, porque comparten una de las fronteras más grandes del planeta. No podríamos entender el punto en el que estamos hoy ni a dónde tenemos que ir sin una relación de gran cooperación, de una relación de amistad, de una relación basada y sustentada en puentes, en diálogo, y que nos va a permitir seguir siendo una de las regiones más dinámicas del mundo. Con educación, con Estado de Derecho y con una relación positiva y de diálogo con los Estados Unidos, México, sin lugar a dudas, reitero, va a ser una potencia en el siglo XXI, y toda América del Norte será una región vibrante, dinámica. En su oportunidad, Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, reiteró su compromiso con nuestro país para estrechar lazos en el tema educativo. Los Estados Unidos permanecemos comprometidos en apoyar a México en esta transición histórica hacia un sistema penal más justo. Y como ha dicho el secretario de Educación, somos socios, somos aliados y somos más fuertes juntos. Autoridades de Texas, el propio gobernador Greg Abbott, está informando que el número de muertes causadas por el paso de Harvey, sobre Houston sobre todo, aumentó hace apenas unos minutos a 10. 10 muertos en Houston, mientras que más de 3,000 personas han sido rescatadas. 3,000 personas rescatadas a consecuencia de las inundaciones. Y déjeme decirle que no únicamente en las zonas populares, en lugares como Woodlands, por ejemplo, que está rodeado de campos de golf, mucha gente no puede salir. Claro, se previnieron comprando algunos alimentos, pero están verdaderamente desesperadas porque no pueden salir, sí, de sus lujosos hogares, pero hoy pues completamente bajo el agua. 10 muertos en Houston por Harvey, suman ya 10. A unos días del inicio del proceso electoral del próximo año, el Senado de la República realizó el seminario taller La paridad de género rumbo al 18, en el que el común denominador fue expresar la necesidad de tipificar la violencia política hacia las mujeres. Estamos viendo un problema de feminización de la delincuencia electoral a partir de que son las mujeres instigadas por ciertos operadores políticos para condicionar los programas sociales, generalmente personas de escasos recursos, generalmente en zonas marginales. Hay que replantear, insisto, todos estos elementos, la mejora cualitativa de la paridad. Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, y la senadora Pilar Ortega coincidieron en que es hora de que los partidos políticos otorguen a las mujeres más oportunidades. Un debate ineludible en vísperas del próximo proceso electoral 2017-2018, que tiene como fondo la igualdad real entre mujeres y hombres, al darnos la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de preguntarnos si no es ya hora de que los partidos políticos dejen de pensar a las mujeres de la forma en que piensan que son o debemos ser. La amenaza de la simulación a través de figuras como las Juanitas cuando se trata de otorgar candidaturas a mujeres, sobre todo en el ámbito local y en el ámbito municipal. Amenazas como la violencia política cuando se trata de entender que hay más espacios garantizados para que más mujeres puedan llegar a cargos legislativos o municipales. ¿No se podría entender la infraestructura del país, en particular de la Ciudad de México, sin la ICA, Ingenieros Civiles Asociados? Bueno, el viernes presentó la ICA a un juez un plan de reestructura de la empresa. Está completamente en quiebra. Pero entre otros datos que revela esta solicitud de plan de reestructura, es que la ICA le debe al gobierno, le debe al SAT 5,230 millones de pesos. Debe 5,230 millones de impuestos.
Regreso. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Ricardo Monreal Ávila, jefe delegacional en Cuauhtémoc, que emplazó a Morena a limpiar el proceso de selección de su candidato al gobierno de la Ciudad de México. No es una osadía pedir transparencia, no es una osadía ayudar a disminuir la opacidad y la parcialidad, no es una osadía un poco de autocrítica sobre las acciones y decisiones tomadas, no es una osadía corregir los errores, enmendar las acciones incorrectas por la Comisión Política y el Comité de Encuestas tomado. Esto luego de que la semana pasada la delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, ganó la encuesta elaborada por Morena para ser su candidata a la jefatura de gobierno capitalino. Y un dato interesante, Ricardo Monreal, que ya fue senador, diputado, alcalde, gobernador, ya estuvo en el PRI, ya estuvo en el PRD, ya estuvo en el PT, ahora está en Morena y pues algunos indican que está amenazando de que se va a ir. El Instituto Nacional Electoral determinó que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no incurrió en ninguna publicidad indebida el año pasado cuando se dieron a conocer varios spots con su imagen a través de redes sociales. Puntualiza el INE que no se demostró que el secretario realizó propaganda gubernamental ni que haya usado recursos públicos para dichos anuncios con su imagen. Pero en este caso no hay pruebas para determinar que esto sea propaganda gubernamental, no acerca del financiamiento, de la contratación de este tipo de expresiones. Por lo tanto, es otra especie de expresión no sujeta a las restricciones de la propaganda gubernamental. Por otra parte, el consejero presidente Lorenzo Córdoba reiteró cuál es la prioridad del INE rumbo al año próximo, 18 de elecciones. La gran tarea de esta autoridad electoral de cara al 2018 es tratar de inyectar certeza a todos los contendientes, pero sobre todo a los ciudadanos de lo que se debe esperar respecto del marco normativo y también respecto de la autoridad de las decisiones de la autoridad electoral. Flor Hurtado, saludo con mucho afecto, bienvenida, buenas tardes, noches. Muy buenas noches, Gustavo, auditorio de México al Día. Excelente inicio de semana, vamos a conocer qué más es noticia hoy en nuestro país. Y comenzamos en Zacatecas, porque ahí José Calzada Rovirosa, titular de la Zagarpa, aseguró que el campo es la fortaleza de México. Al participar en la clausura del 79 Congreso Nacional Extraordinario de la Confederación Nacional Campesina, Calzada Rovirosa se comprometió a apoyar a todas las organizaciones productoras del país. Hoy estamos hablando de un campo que exporta más en valor de lo que representa la exportación petrolera, que representa más en valor de lo que nos envían nuestros paisanos por concepto de remesas, que vale más la exportación agroalimentaria que todo lo que se genera en materia de turismo. Esa es la potencia del campo mexicano. Y mire, durante 3 días, especialistas del IMSS revisaron la salud visual de 575 indígenas mazatecos y chinantecos de Oaxaca. Asimismo, operaron a aquellos que padecían cataratas. Miguel Arriola, director general del instituto, reconoció la labor de las enfermeras y los médicos del Seguro Social. Y ahí es cuando la magia del IMSS llega a las comunidades aisladas. Trajimos 16 profesionales de la salud oftalmológica para revisar 575 personas y hacer 210 procedimientos quirúrgicos que se traducen en 115 personas que cambiaron su vida.
Y el caso Tláhuac sigue dando de qué hablar, y es que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México notificó al delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, sobre el proceso de destitución que siguen en su contra. Además, el funcionario deberá comparecer mañana ante la Comisión Especial Jurisdiccional del Congreso local. José Manuel Delgadillo, secretario de dicha comisión, dijo que no se trata de un proceso para determinar si Salgado cometió un delito, esto al estar presuntamente relacionado con el grupo criminal que lideraba Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, sino para concluir si sus actos u omisiones pusieron en riesgo la administración pública y la gobernabilidad en Tláhuac. Sobre este mismo caso, la Secretaría de Marina clasificó como reservada por 5 años la información relacionada al operativo del pasado 20 de julio, cuando abatieron a El Ojos. El motivo, la dependencia explicó que por razones de seguridad nacional se decidió mantener en secrecía los nombres de los marinos y del comandante de la Unidad de Operaciones Especiales que participaron en dicha acción. También se busca salvaguardar la integridad de las familias de estos elementos. Vamos a cambiar de tema. El quinto tribunal con sede en Toluca, Estado de México, ratificó el auto de formal prisión contra 3 policías federales, quienes estuvieron involucrados en la segunda fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal del Altiplano. Los uniformados son señalados por no haber activado el código rojo tras el escape del líder del cártel de Sinaloa de la prisión federal del Estado de México. Hasta aquí la información nacional. Gustavo, regreso contigo. Que tengas excelente noche. Gracias, Flor. Con gran éxito concluyó la Feria Internacional del Libro Universitario que se realizó en nuestra UNAM. Como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario que se realizó del 22 al 27 de agosto en la UNAM, se presentó la mesa Creadores Mexicanos en la Universidad de Salamanca. Mi experiencia en Salamanca, el contacto permanente con esa realidad que supone pues el estudiar en una universidad, en este caso casi milenaria, implicó un contacto con la historia, digamos que yo nunca lo había tenido. Con un papel fundamental, la Universidad de Salamanca, España, fue la invitada de honor. La poeta y profesora de la USAL, Ángeles Pérez López, y el escritor mexicano Jorge Volpi moderaron la mesa sobre los escritores actuales mexicanos que mantienen vínculos con la institución. Los creadores mexicanos, decía, en estos últimos años en la Universidad de Salamanca han ido conformando, sin duda, pues parte de ese, me atrevería a decir, si me lo permiten, patrimonio intangible, tesoro vivo, presente, más en una universidad como la de Salamanca, que va a cumplir 800 años y que apuesta cada día por hacer presente, por hacer futuro. Con emotivas anécdotas se rindió homenaje a Ignacio Padilla, uno de los autores mexicanos más afamados de la denominada generación del crack, quien murió en agosto del año pasado. Llega a Salamanca en el año 1995. Y desde entonces nos escribíamos cartas. Todavía era la costumbre de las cartas, no existía realmente el correo electrónico que yo descubro estando en Salamanca. De alguna forma creo que esa fue esa primera orfandad respecto a Nacho, que esa orfandad es la misma que quizás siento y ya no puedo dejar de sentir desde que Nacho murió hace prácticamente un año. Así, con fuertes vínculos entre ambas instituciones, llegó a su final la primera Feria del Libro Universitario. El cierre con broche de oro corrió a cargo de los conciertos que ofrecieron las orquestas barrocas de la UNAM y la Universidad de Salamanca. Para México al Día, Rosalba Aguirre. Rosalba, gracias. Después de 60 años, desde este sábado, el Zócalo de la ciudad tiene un nuevo rostro. Luego de 4 meses de trabajos, la plaza principal, la Plaza de la República Mexicana, una de las más grandes del mundo, por cierto, junto con Tiananmen y la Plaza Roja de Moscú, Patrimonio Cultural de la Humanidad, se encuentra lista para los festejos patrios. La modernización de este espacio consistió en el cambio de superficie de 4.420 metros cúbicos de relleno fluido y, ojo, piso antiderrapante. Regreso, prohibido cambiarle.
Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional está usted informando sobre la presencia del viaje de la onda tropical número 30, que recordaremos que en la madrugada de este lunes pasó sobre lo que es el Valle de México, dejando una nutrida precipitación, y bueno, así lo ha dejado en el resto del centro del país, del sur, y ahora lo hace sobre el occidente de la República Mexicana. Esta onda tropical se está asociando a la zona inestable del Pacífico, que tiene 60% de capacidad para desarrollar un nuevo ciclón tropical. Lo estamos observando esta zona que puede llegar a ser de inicio una depresión tropical, que también por su giro sigue desprendiendo bastante humedad hacia el occidente de la República Mexicana, esperando precipitaciones de muy fuertes e intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y el estado de Puebla. Quiere decir que tendremos bastante precipitación, por lo menos este lunes, ya que el día de martes y miércoles el sistema irá viajando hacia el poniente, pero seguirá ofreciéndonos en el extremo occidental de la República Mexicana nublados con precipitaciones abundantes. En tanto que el Golfo de México, el Caribe y parte del Pacífico siguen nutriendo de nubosidad hacia los estados del centro, del sureste, en donde las precipitaciones se mantienen entre fuertes a muy fuertes en la mayor parte del centro, en lo que es el oriente de la República Mexicana, así como algunas de menor cantidad en los estados del norte del país. Aquí en la capital de la República Mexicana seguiremos esperando temperaturas máximas para este día martes me refiero, entre los 22 y los 24 grados de máxima, la mínima de 13 a 15, y sí, la tarde y noche de este lunes con precipitaciones que pueden llegar a ser de moderadas a fuertes, y se repite la condición para este mismo martes. Yo soy Jaime Albarrán Asensio desde el Servicio Meteorológico Nacional. Comenta para usted Alejandro Ramos. Buenas noches. La recién iniciada renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se perfila como un proceso bajo presión y en algunos aspectos complicado. De hecho, su conclusión, de ser exitosa, podría darse hasta inicios del año próximo, antes del arranque de los procesos electorales. México, Estados Unidos y Canadá, aunque han manifestado su deseo de renovar el tratado firmado hace 23 años, tampoco descartan la terminación del pacto si no responde a sus expectativas. Y de alguna forma es lógico, pues el Telcán, como es ampliamente conocido, representa un mercado de 500 millones de personas y un enorme flujo de comercial y de divisas. La idea de arranque es renovar el mencionado pacto, pero esto implicará arduas negociaciones debido a objetivos distintos. La prioridad de Estados Unidos es reducir su déficit comercial con México y Canadá, al tiempo que llevar un mayor número de empleos de calidad a su territorio. A su vez, Canadá plantea el respeto a sectores fundamentales como el de la madera y la tecnología, así como la preservación de negociaciones en algunas medidas claves para sus intereses. México, a su vez, demanda el respaldo a sectores orientados a la exportación, como la industria automotriz, y una revisión a fondo del comercio y las normas que regulan a los productos agrícolas. Estos son algunos de los aspectos de una negociación que se perfila intensa y complicada. Y hasta aquí mi comentario. Muy buenas noches. Alejandro, gracias. Usted ya está enterado y sin adjetivos a nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chambea, créamelo de verdad. Gracias por su sintonía. Mañana, Patillo Mar tempranito, y a las 2:30 de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano. Nos tenemos una cita mañana, será noche de martes, en punto de las 9:21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien, adiós. Esto es México al Día.